que es especialista, ¿qué haces tú cuando te llaman y te preguntan por estos problemas de nacionalidad, de documentos, de aspectos jurídicos? Porque son legislaciones distintas. Sí. Siempre tiene uno como abogado que estudiar el caso, pero por ejemplo, una connotación que me llama muchísimo la curiosidad es cuando, por ejemplo, padres que tienen hijos en Estados Unidos realizando carreras, estudios de cualquier tipo, o padres que tienen hijos en Europa, específicamente en estos 3 países donde más trabajamos, Italia, Portugal y España, me dicen, ¿qué hago después que termine mi hijo de estudiar la carrera? Pues muy fácil, se puede quedar en Europa porque Europa prevé, de acuerdo a su reglamento y a las leyes, que la formación de cualquier estudiante internacional permita la incorporación en las plazas de trabajo. Sin embargo, en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, si a usted se le acaba la visa o el permiso de estancia para poder estudiar, debe regresar a su país porque no tiene ese complemento de formación, porque el país realmente no lo requiere. Ahora, en el caso, por ejemplo, ya de una visión filosófica del tema, es un derecho natural el poder cambiarse de país, de situación, de historia personal, pero cómo frenar para evitar también las consecuencias políticas, que es lo que dicen los europeos, que está llegando, tú lo decías, muchos árabes, por ejemplo, a Francia, el 14% son musulmanes sobre todo. Sí. Entonces, ¿cómo regularizar ese derecho humano de trasladarse y a la vez el derecho del Estado en prohibirla? Bueno, ya hay gobernantes de países, la Unión Europea, que están protegiendo su país. Giorgia Meloni es una defensora, o sea, sí, ama su país, ella es defensora, ama ese cristianismo católico. Tanto es así que un sheikh musulmán de Pakistán, que tenía muchos años allá en Italia, y se puso a decir que había que conquistar aún por la fuerza, porque el Islam lo permite. O sea, Mahoma peleó y se la fue. fe por la espada, así que sí, exactamente. Y la espada está dentro de los estamentos y la historia del Islam. Pero, retomando la pregunta, Víctor Orbán es un defensor de los húngaros y él tiene la historia de Hungría. Hungría se peleó muy duro. Pero el Papa ha reclamado a estos católicos que están con esas tesis de cerrar las fronteras. Es que el Papa tiene a veces unos discursos que hay mucha gente que no lo comprende. Me lo dicen como profesor universitario y en conferencias, porque no entienden el mensaje del Papa. Dice que tenga más hijos los cristianos, los católicos, pues critica las ideologías políticas que han hecho, y tiene razón en eso, las ideologías políticas han hecho muchos daños en la historia de la humanidad, y sobre todo en lo que es el siglo XX. El siglo XX es el siglo de mucho trastorno en cuanto a esa convivencia internacional. Es el nacimiento del derecho internacional público y es el nacimiento del derecho internacional privado también. Pero lo que es con respecto a retomar la pregunta, sí, hay países que están ante esa situación tan difícil, y tengo que acotar que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, en la filosofía de los derechos humanos, está establecido el libre tránsito, el derecho a una ciudadanía, dentro de 30 artículos fundamentales, que es la fuerza y la columna vertebral de los derechos humanos a nivel internacional. Establece el derecho a la ciudadanía, a tener un nombre, en tener una educación, la libertad de culto, la libertad de tránsito. Entonces, eso es un derecho que no se puede tampoco coartar, pero hay países que toman medidas y están también dentro de su estamento, de ese derecho interno, a tomar también medidas que no tampoco que sean exageradas, pero sí medidas que se puedan aplicar para poder defender su gentilicio o sus creencias religiosas. Ahora, Adriana, en el caso de consultar cualquier venezolano o extranjero que esté acá, que ustedes tienen aquí orientación, ¿dónde dirigirse para plantear el problema y ver cómo se les ayuda? Sí, bueno, pueden contactarme directamente a través de los canales de las redes sociales, que tengo el programa e incluso se llama igual, @leyes en las rocas, o directamente a los números de contacto. ¿Qué día es Unión Radio? Un programa que Unión Radio, Radio 1. No, en Radio 1, 1340 AM, los lunes y los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Ahí traigo contenidos de todo tipo. Si nos llegan preguntas, ¿dónde te las mandamos sobre temas de @leyes en las rocas, con todo gusto los puedo atender. Ahí tengo un botón donde lleva directamente un número de contacto y puedo darlo por aquí, el 0414-322-2654, para cualquier tipo de consulta,
cita, asesoría que requiera. Sobre todo con migrantes en el caso de España, Italia y Portugal. Sí. Y en el caso de América Latina y Estados Unidos. Nosotros vemos todo, pues somos un equipo multidisciplinario de abogados internacionales que manejamos todas las materias, desde la más sencilla, como digo, de las visas de estudiantes, hasta ya todo lo que tiene que ver con la vía judicial. Ahora, ¿qué hacen los organismos internacionales específicos en materia de migración, como la Organización Mundial de Migraciones o la Alto Comisionado de Naciones Unidas? Bueno, Román. es un trabajo difícil. Todos los La trabajos, Cruz Roja también, sí, que no es gubernamental, pero también trabaja en la eso. Cruz Roja, que es el espacio fundamental para ese derecho internacional humanitario. Pero con respecto a las migraciones, sí se está trabajando sobre eso. Lo que pasa es que no es una situación fácil. En Asia, los Rohingya, vemos en Birmania desplazados, en esa situación en el Nepal, en la frontera, la China con la India, situaciones difíciles, muchas veces que no son muy conocidas dentro de los medios de comunicación occidentales. Pero vemos situaciones difíciles. Y en África es un sinfín de problemas, de traslado, de tránsito, y es una especie de caos. Hasta migrantes ambientales ya hay con el tema del calentamiento global. Por supuesto. Entonces hay personas que creen, o sea, que defienden a ultranza ese tema. Vamos a llamarlo así, ese tema del calentamiento global, y son ecológicos y se han entregado cuerpo y alma. Quizás algunos reciben unos fondos, como Greta Thunberg, que recibe fondos. Pero lo que quiero decir es que si hay un problema migratorio, eso ha sido en toda la historia de la humanidad. Sí. Por eso nace el derecho internacional privado, por eso nace el derecho internacional público. Hay muchas situaciones y causas que provocan para que se establezca un orden a nivel nacional e internacional. Ahora, la pareja de Estados Unidos, que acaba de ganar la elección, sobre todo Trump, y el mismo Vance, el vicepresidente, son hijos de inmigrantes, todos ellos. Claro. Entonces están aplicando una norma que es medio contraria a su espíritu. A su propio espíritu. Sí. ¿Qué hacer en esos casos, en la parte humanitaria? Sí, yo considero que lo importante es que la persona que llegue al país requiriendo justamente una causa humanitaria se le permita esta protección. Pero que no hay al aspectos revés. legales que hay que cubrir, ¿no? Sí, Porque claro. los estados tienen sus La leyes y calificación sus del normas. migrante precisamente es uno de los requisitos más importantes, el filtro de ello. Y si usted pues realmente necesita el espacio en ese país para la protección y desarrollo y la libertad de poder hacer cualquier tipo de vida en ese país, pues no debe negarse. Finalmente, para terminar, ¿qué recomendación harías tú a la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Migraciones, la Organización Mundial también del Alto Comisionado de Naciones Unidas, esos organismos que tienen que ver la Cruz Roja? La máxima recomendación es una comunicación fluida. Tiene que haber una comunicación fluida entre esos organismos internacionales que tú has mencionado y los estados. Es necesario esa comunicación. Total, tiene que ser profusa, tiene que ser bastante dinámica para tratar esos temas. Nosotros sí tenemos organizaciones internacionales que vemos, hay entes, personas que no están como inertes. No, hay que actuar, hay que trabajar, porque para eso todos los estados sostienen miembros, sostienen esas organizaciones internacionales con sus cuotas, y entonces deben responder con su trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿qué sugiere? Bueno, como doctor en Derecho Internacional Público, solamente como profesor universitario, obviamente esas organizaciones internacionales y los estados deben tener una comunicación fluida y constante con respecto a los problemas que se están presentando. Bueno, muchísimas gracias. El tiempo se nos acaba, pero es importante esta información. Volveremos sobre el tema porque la migración, decíamos, es en la agenda de los gobiernos, está en primera línea y hay pocos expertos, conocedores. Inclusive hay que difundir la información sobre este tema. Más adelante vamos a hablar sobre otro tema también, vinculado al tema internacional, como es el tema de las persecuciones contra los judíos, y ahora las Naciones Unidas, que ha escogido un día para la celebración o la conmemoración del Holocausto, que fue un drama horrible para la humanidad, y muchos han tenido que emigrar a muchos sitios, hasta ahora que tiene el Estado de Israel. Así es. Pero hay que convivir necesariamente con Palestina, en estados independientes y soberanos. Así que muchas gracias y seguimos con la otra invitada.